Buen día, su servidor Víctor Aceituno tendrá el gusto de exponer para ustedes la sesión de clase 7 del curso de Matemática Financiera 1, siempre relacionada con el tema del descuento. Hemos venido manejando el concepto de descuento y ya explicamos cómo se maneja un descuento simple. Continuemos con un ejemplo para volver de nuevo a retomar el uso de la fórmula. Veamos, si un banco ahora va a descontar un pagaré que está dado por 80,000 quetzales al 10%, 90 días antes de su vencimiento. Veamos ahora, pero 15 días después el banco lo redescuenta en otro banco a la tasa del 9%. Yo quiero saber qué utilidad recibió el banco con esos descuentos operados. Veamos, aquí estamos hablando de dos situaciones, ¿sí? Estamos primero viendo que 90 días antes vamos a tener que hacer un cálculo y luego otro cálculo porque estamos redescontando el documento 15 días después de la primera. Veámoslo por partes. 90 días antes del vencimiento, ¿qué valor líquido tendría ese documento, ese pagaré? Ya sabemos que P representa el valor líquido y estaría dado por S por el factor 1 menos la tasa de descuento por el tiempo. S es 80,000 quetzales. Lo vamos a multiplicar por el factor constituido por 1 menos 90 de 360. ¿Qué es esto? Observemos, 90 días, en términos de días, ahora la fracción será equivalente a días sobre días. Y días de año comercial, 360 días. Sobre esta base vamos a estar manejando siempre estos cálculos de los descuentos, ¿sí? Por la tasa, 10% equivale a 0.10. Al operar 90 sobre 360 por 0.10, luego por 80,000, entonces ya sabemos que vamos a tener P, que me resulta 0.975, es igual a 1 menos esas operaciones, que multiplicado por 80,000 me representan 78,000 quetzales, que va a estar el banco manejando como descuento, ¿sí? Valor líquido de ese documento para pagarlo 90 días antes de su vencimiento. Pero luego dice que 15 días después ese documento es redescontado. Veamos ahora, 15 días después. Como estamos hablando siempre de un valor de 80,000 quetzales, ¿sí? Que es el que el pagaré tiene, entonces sobre 80,000 siempre vamos a manejarlo. Pero ahora veamos, ¿quién es N? 15 días antes del vencimiento estamos hablando de, 15 días después del primer descuento, estamos representando que son 75 días antes del vencimiento. Entonces ahora sería 75 dividido 360. Si estamos hablando de 90 días en un principio, ahora 90 menos 15 es 75, dividido 360, ahora por la nueva tasa que lo van a redescontar, el 9%, resulta este factor por 80,000 me devuelve 78,500. Veamos, la pregunta es, ¿qué utilidad fue la obtenida? Cuando se hizo el primer descuento teníamos 78,000, al redescontarlo se obtiene 78,500. La diferencia entre los 78,500 del redescuento con los 78,000 me da 500 quetzales. Veamos ahora desde otro punto de vista. ¿Cuál es el valor nominal de un pagaré por el cual se recibieron 10,000 quetzales? Si comercialmente fue descontado a una tasa del 25% 85 días antes de su vencimiento. O sea, estamos hablando de que 10,000 quetzales fueron recibidos. ¿Sobre qué valor estaba esto antes previsto, contemplado? Entonces yo necesito saber, ¿sí? ¿Quién es ese? Porque dice quién es el valor nominal, porque yo a una fecha futura estaría obteniendo una determinada cantidad. Pero recibí 10,000 quetzales, fueron recibidos 10,000 quetzales, representa P. P, ya sabemos que por la fórmula es S por 1 menos la tasa de descuento por N. Entonces, si 10,000 quetzales es igual a S, ¿sí? Que es el valor que yo quiero obtener, valor nominal, sustituyendo los demás datos, 1 menos 0.25 es el 25%, y luego menciona 85 días antes de su vencimiento. Vean siempre 85 dividido 360. No olvidar que la base es siempre sobre 360 días, que es la base del descuento comercial, ¿verdad?
Por lo tanto, 10.000 quetzales, si S multiplica a toda esta expresión del paréntesis, esta expresión puede pasar dividiendo a los 10.000 para establecer quién es S. Si conmutamos esta igualdad colocando S a la izquierda de la igualdad y luego esta operación en el lado derecho, obtenemos que S equivale a 10.627.33, que sería el valor que el documento tenía. Entonces veamos este ejemplo. Cuando vamos a estar comenzando a manejar tasas efectivas, como es un descuento simple, no olvidemos que la tasa efectiva, al no haber capitalización durante el año, siempre solo la tasa dada se multiplica por el número de periodos que pueden existir en el año. Veamos acá, ¿cuál es el descuento simple sobre un documento de 10.000 quetzales? A 8 meses plazo y al 6% semestral. Descontado 2 meses antes. Si lo trabajo al 4% de descuento semestral. Veamos al principio. Los datos, mi valor nominal es de 10.000, mi tasa nominal es el 6% semestral y la tasa efectiva anual es del 6%. Pero cuando ya el 6 por 2 semestres que tiene el año se convierte en 0.12, ¿sí? La tasa nominal se convierte, del 6% se convierte en una tasa efectiva del 12%. Sobre esta tasa entonces multiplicamos, ¿sí? Trabajamos el valor S del documento, que es P, 10.000 quetzales, su valor nominal, por 0.12, ¿sí? Al haber multiplicado 0.06 por 2, por lo que resulta de 8 meses de 12, 8 doceavos. Y encuentro este factor 1.08 que multiplicado por 10.000 resulta en 10.800, que es el valor del documento, ¿sí? Cuando este vence. Pero tenemos que lo vamos a descontar 2 meses antes de su vencimiento a la tasa efectiva. Entonces ahora resulta, mi fórmula es P es igual a S por 1 menos DN. Los 10.800 obtenidos anteriormente, ahora al descontarlos, resulta que el 8%, que es mi tasa efectiva, es equivalente al 4% nominal que le están diciendo. 2 semestres equivalen a 2 periodos, por lo tanto se vuelve 8 por 2 de 12, ¿sí? Me da este factor para encontrar que es 10.656 el valor del documento 2 meses antes de su vencimiento. Pero yo quiero saber cuál es el descuento simple obtenido a esa tasa efectiva. Sencillamente sería la diferencia entre estos 10.800 con estos 10.656. 10.800 menos los 10.656, que resulta en 144 quetzales. Muchas veces es necesario servirnos de un diagrama de tiempo, porque a veces en la medida en que las transacciones se realizan, se complica un poco más, ¿verdad? Entonces el diagrama de tiempo es muy útil para esto. Veamos este caso. ¿Qué tasa de descuento real se aplicó a un documento? Que a su vencimiento va a estar, vale 70.000 quetzales si se descontó 60 días antes de su vencimiento y se recibieron 66.667 quetzales. ¿Qué me están diciendo? Mi documento está contemplado para 70.000 quetzales al final del periodo, ¿sí? Pero me están diciendo que la persona lo descontó 60 días antes. Observemos, vamos a regresar ahora de una fecha final de vencimiento a 60 días antes de ese vencimiento. Pero 60 días antes obtuvo, dice, 66.667. Entonces ahora este es mi dato. Yo quiero saber cuál es la tasa de descuento. De nuevo mi fórmula. P, mi valor. Entonces P es S por 1 menos de M. 70.000 quetzales ahora, que era mi valor al vencimiento, ¿sí? Representa los 66.667 de ahorita, ¿sí? Por 1 más la tasa de descuento por 60 días dividido 360. Siempre mantengamos la base de 360 días. 1 más D sobre 6. A la hora de manejar este producto me resulta un sexto. 60 sobre 360 por D equivale a D sobre 6. Que al agregarle a 1 es 1 más D sobre 6. Este factor 66.667 pasa dividiendo a los 70.000 y ya obtengo, ¿sí?, un valor 1.0499 que al restarle la unidad que pasa en el lado izquierdo con signo cambiado me resulta
que es igual a la sexta parte de D. Por lo tanto, D sería el resultado que es de esta diferencia, 0.04999 por 6, aproximado del 30% de descuento. Sigamos utilizando el diagrama. Veamos ahora. Deseamos descontar un pagaré a una tasa del 8%, 4 meses antes del vencimiento, ¿sí? Si el valor nominal del documento es de 30,000 quetzales y fue aceptado con interés del 4% a un plazo de 8 meses, ¿qué valor tendrá en la fecha de la transacción? Es decir, a los 4 meses antes. Veamos ahora. El documento fue pactado sobre 30,000. Ahora vamos en primer lugar a tener que correr de aquí hacia mi fecha futura, fecha de vencimiento, 8 meses después. 30,000 quetzales de valor del documento, ¿cuántos intereses generaría en 8 meses al 4%? ¿Sí? Estamos hablando de que se vuelve estos 30,000 quetzales en su vencimiento 30,800 al aplicar la fórmula. ¿Cómo la obtenemos? El valor del documento a su vencimiento, tenemos S, es P por 1 más N. Aquí la tasa de interés funciona, ¿sí? Entonces teníamos 30,000 por el factor 0.04 de interés por 8 doceavos, para llegar a obtener al final un factor 1.02667 por 30,000, 30,800. Estos 30,000 con base en la fórmula son los que se convierten en 30,800. Pero ahora yo necesito regresar 4 meses, porque dice 4 meses antes se está descontando. Entonces yo quiero saber, estos 30,800, ¿qué valor tienen 4 meses antes? Entonces, de nuevo, aplico mi siguiente fórmula. En la fecha de la transacción, ¿qué valor voy a tener en la fecha de la transacción? Que son 4 meses antes. Tengo siempre mi fórmula. P es igual a S por 1 menos la tasa de descuento por el tiempo. 30,800, observemos. Ahora S es 30,800, que multiplica a 1 menos la tasa, 8%, 0.08, ¿sí? Y por 4 doceavos. 30,800 por el factor me da 29,978.67. El 8 representa esto, ¿sí? No olviden, ¿sí? Veamos otro ejemplo, utilizando el descuento simple. El 21 de marzo, ahora vamos a estar hablando ya de ciertas fechas ya establecidas, que es como los documentos también figuran. El 21 de marzo del 2012 se suscribió un documento por 25,000 quetzales. Este sería mi valor nominal al inicio, ¿sí? Con plazo de 6 meses, devengando la tasa de interés del 6%. El 8 de julio del mismo año se procedió a descontar. Vamos a tener que calcular qué valor tenía su vencimiento y cuando lo descontamos, qué valor resulta. Pero ahora estamos hablando en tiempo en días. En primer lugar, el 8 de julio del mismo año se descontó al 5%. ¿Cómo vamos a calcular esto? En las tablas que nosotros manejamos para ver días transcurridos de una fecha hacia otra, resulta que son 75 días los que han transcurrido, ¿sí? Del 8 de julio, en la fecha en que se hizo la transacción final, contra el 21 de septiembre. Si vencía el 21 de septiembre y vamos a hacer la transacción el 8 de julio, estamos hablando que hay 75 días antes de su vencimiento. Entonces vamos primero a calcular cuál es el valor al vencimiento de estos 25,000 quetzales. De aquí nos trasladamos hacia este valor futuro. S es igual a P por 1 más IN, los 25,000 de valor nominal por su factor, la tasa del 6% por 6 de 12, ¿sí? 6 meses al 6%, ¿sí? Entonces estamos obteniendo un resultado de 25,750, es el valor al vencimiento. Ahora regresamos, porque dice 75 días antes se está negociando, ya que el 8 de julio, ¿sí? Es 75 días antes al 21 de septiembre. Entonces nos vamos al valor de la transacción. Tendríamos ahora, del 21 de marzo al 8 de julio, N vale 75 días. N, 75 dividido 360, ¿sí? Mi factor, mi tasa ahora es al 5%, 5% por el tiempo, que resta a la unidad. Entonces estos 25,750 que viene siendo S,
ahora los comienzo a manejar y me da este factor de descuento, 0.989583, que al final estaría recibiendo 25.481,77, que es mi valor de transacción fijado acá. Bien, ahora veamos este caso en el cual tenemos N en términos de días. Un documento el 20 de agosto, dice, fue suscrito un documento valorado en 30.000 quetzales y se fijó un plazo de 240 días con el 5% de tasa de interés. Pero dice luego que 26 de febrero de 2012 el portador lo negoció con tasa de descuento del 4%. ¿Qué valor recibió? En este caso, cuando nosotros comenzamos a establecer cuánto fue lo que este documento devengaría, su valor al vencimiento en 240 días a la tasa del 5%, equivale entonces a manejar este factor 1 más 0.03333, que multiplicado por 30.000 me da 31.000 quetzales, que debería de ser el valor del documento al vencer los 240 días. Pero ahora hay algo importante. Luego dice, el 26 de febrero de 2012 fue negociado. Necesito saber, a partir del 20 de agosto, en qué fecha vencieron estos 240 días. Entonces, esta fecha en las tablas de tiempo que se manejan en financieras, equivale al 17 de abril. El 17 de abril del 2012 tendría que haberse vencido este documento para pagar el 31.000. Pero menciona que el 26 de febrero del 2012 se negoció con esa tasa de descuento del 4%. Por lo tanto, voy a regresar, ¿sí?, del 17 de abril, que era la fecha en que vencían ya estos 240 días, al 26 de febrero, siendo equivalente a 50 días. ¿Sí? Estoy regresando los 50 días para manejar 50 de 360 por la tasa de descuento del 4%, que me da este factor, multiplicado por 31.000 quetzales, que era el que tenía el vencimiento, me devuelven 30.827,78. Ahora sí. Muchas gracias. Feliz día.